Excelente tarde, cachimbos, para todos. El día de hoy, domingo 5 de marzo, se ha llevado a cabo el simulacro de San Marcos 2023 para los 5 bloques A, B, C y D. Y el día de hoy vamos a resolver las preguntas del curso de lenguaje para todos los bloques. A continuación voy a presentar las preguntas. Cabe señalar que del bloque A, bloque B y bloque C han llegado 7 preguntas y solo del bloque DE son 8 interrogantes. Empezamos con la primera de ellas. En la primera pregunta quiero señalar que este es el examen del bloque D. Con el bloque E han sido las mismas en orden como aparecen. En la primera pregunta, 43 mencionan por acá acerca de los extranjerismos o préstamos lingüísticos. Como muy bien sabemos, nos mencionan por aquí que la palabra whisky, espagueti, adenda son palabras que provienen del inglés, el italiano y el latín respectivamente. Y la pregunta plantea que en relación a ello, ¿cuáles serían los enunciados verdaderos o falsos? El término adaptaciones tiene el sentido de ajustes fonológicos. Esto es falso, en el sentido, jóvenes, de que tenemos que entender que cuando una palabra proviene de otra lengua, por lo general lo que buscamos aquí es hacer ajustes más en el ámbito ortográfico. Es decir, si ustedes recuerdan por aquí, la palabra carnet, que viene del francés, se escribe con T. Sin embargo, ya en el castellano o ya castellanizado sería carnet sin T. Es decir, lo que se ha ajustado, más que el ámbito fonológico, se ha ajustado el ámbito ortográfico. Por lo tanto, entonces sería falso. ¿Los latinismos, italianismos y anglicismos son fundamentales en el castellano? Bueno, son lenguas que han ayudado a que el castellano pueda enriquecerse más, pero no son las únicas. Como ustedes sabrán, también tenemos los galicismos, tenemos también por aquí el quechua en particular y otras lenguas amerindias que también han sumado a que el castellano sea lo que hoy es. Sería falso, por lo tanto, y el extranjerismo piercing y su adaptación piercing refuerzan la conclusión del texto hasta cierto punto. Sí, eso sí sería verdadero. Entonces sería falso, falso, verdadero. La primera clave sería la clave E. En la pregunta 44 dice por acá, se afirma que el lenguaje permite la adquisición de una lengua, la facilidad con que un niño adquiere la compleja estructura de una lengua durante sus primeros años de vida sería una evidencia de que el lenguaje es. En ese caso estamos hablando de una gramática universal, recuerdan por acá, Noam Chomsky, y Chomsky plantea que el lenguaje es propiamente innato. Clave 44, clave C, innatismo. Seguimos con las preguntas. Por aquí, pregunta 45. Aquí nos habla sobre concurrencia vocálica, es decir, sílaba. Y lo que nos está pidiendo por acá es que primero separemos las palabras en sílaba y luego busquemos algo que se llama los núcleos silábicos. Cabe señalar que los núcleos silábicos siempre hará referencia ¿a qué? A las vocales. Por lo tanto, en la primera palabra cuídate tenemos 3 sílabas. Cuídate. ¿Cuáles son los núcleos silábicos? La UI junto, la A y la E por separado. 100 es un monosílabo, la I y la E serían juntas. Y días, al llevar tilde la palabra, se separa por un hiato acentual. La I queda como núcleo de la primera sílaba y la A de la segunda sílaba. Por lo tanto, la clave sería la clave E. Muy bien. En la pregunta número 46 se apela o se pregunta sobre el tema de acentuación. Vamos a evaluar por acá el texto. Pienso en Nicanor Parra, cuánta sabiduría, ternura y escepticismo y una especie no de vanidad, sino de herida abierta para las opiniones negativas de su obra. Qué modo increíble de ponerse amargo. Aquí vamos a encontrar que hay 2 palabras que se van a tildar. Acá la pregunta es, ¿qué palabras exclamativas se podrían lógicamente tildar y qué palabras monosilábicas también? Esta primera parte tenemos 2, cuánta y qué. Seguimos con el texto. Mucha ciudad tenía dentro, el más inteligente, más se va a tildar porque es de cantidad, de cuántos he conocido en las ciudades, lo que hablaba, sabía y no sabe de las mujeres. Su hermano Roberto fue mejor hermano mío que él, ese él se va a tildar, claro, porque mi trato con Roberto era todo por el lado bueno. Por lo tanto, tenemos por acá 2 palabras que se van a tildar por ser exclamativas y 2 palabras por ser monosilábicas. La clave en ese caso sería la clave
letra C. Seguimos con la pregunta número 47. Frase nominal cuyo núcleo, como ustedes sabrán, es un sustantivo y podrían venir algunos elementos que podrían ser los famosos modificadores. El modificador directo con el núcleo solo formarían frases nominales incomplejas. Si usted desea una frase nominal compleja, tendría que haber un MI, una posición, una frase preposicional o simplemente también podríamos ver por acá una oración subordinada. En este caso, lo subrayado me lleva a pensar que sapo es el núcleo, el él es el MD y todo lo que lleva después de la coma o entre comas es casi una posición. Lo que también tiene dentro de esta posición es un verbo, ¿no? Lo que me lleva a pensar es que estamos hablando de una frase nominal compleja con proposición subordinada. Clave letra E. En la pregunta 48 hay que tener mucho cuidado con saber qué vamos a analizar. Lo único que nos pide analizar es la palabra subrayada, que es la palabra encontrarnos. Y nos pide hablando de los famosos verbos conjugados. Esto es lo interesante, porque la pregunta dice que los verbos conjugados tienen una cantidad de características. Sin embargo, todo esto, si yo lo llevo a entender desde simplemente la primera información que se nos brinda, nos podría confundir. Muchas veces las preguntas de ECO que tienen información adicional, ¿ya? Antes de venir la pregunta en sí, confunde en muchos casos o simplemente, como dicen los jóvenes, es puro floro. Lo que yo te sugiero es que siempre analices lo que al final te están preguntando. Te están preguntando acá cuál o qué se puede afirmar acerca del verbo subrayado. Acá la palabra es encontrarnos. Como ustedes sabrán, viene del verboide encontrar y el nos que es lógicamente un pronombre enclítico, ¿no? De encontrarnos, ¿qué podríamos afirmar? Que es un verbo o un verboide no personal, no conjugado. Y esa sería la clave A. Recuerden por acá que los verboides infinitivos son ar, er, id, verbos no conjugados o verbos sin persona. Y las dos últimas preguntas del examen del día de hoy. Vamos primero con la pregunta 49, jóvenes, que tiene que ver con signos de puntuación. Quiero acá comentarte que es la misma oración en las 5 oraciones. Entonces, evaluemos por acá. Según el diario El Colombiano, coma, Francisco visitó 4 ciudades, 2 puntos, Bogotá, Medellín, Cartagena y Villavicencio. Punto, después de ello, coma, el Papa enrumbó a otro país. La clave en ese caso sería la clave letra E. Muy bien. Y por último, para acabar, la pregunta 50. Hasta la pregunta 49 ha llegado tanto en el bloque A, bloque B y bloque C. La pregunta 50 o la octava pregunta del lenguaje solo ha llegado para el bloque D y el bloque E. Muy bien, por lo tanto acá vemos qué es lo que podemos aseverar. Juan cayó en la cuenta de que había cometido un error. El término cayó, lógicamente, no es literal, está connotado. Y el bebé se cayó del andador porque Juan no aseguró las ruedas. Bueno, acá vemos en un sentido ya denotado, ¿no? Por lo tanto, veamos la pregunta. El verbo caer tiene un uso connotativo en el primer caso y notativo en el segundo, verdadero. En el segundo enunciado, el significado de cayó equivale únicamente a desprendió, sí. Y no se puede añadir más significados a caer, pues la comunicación sería imposible, no. Sabemos que el verbo caer es un verbo hasta cierto punto polisémico, podríamos utilizarlo en muchos contextos. ¿Correcto? Por lo tanto, jóvenes, estas son las 8 preguntas que han llegado el día de hoy en el examen y como se percatan, 3 de las 8 preguntas han sido sobre ortografía. Bueno, no han preguntado en esta oportunidad sobre mayúsculas, pero cabe señalar que podría venir en un posible examen de admisión para estos días de marzo como de abril. Espero que tengas una excelente tarde. Cualquier pregunta, cualquier duda, me puedes escribir a mis redes sociales o dejarme un comentario en este video. Que tengan una excelente tarde. Saludos para todos y recuerden, no estudien más, estudien mejor.